Mis hermanos me estaban dando un recorrido y pude ver edificios. Vi esta hermosa, lo que yo llamo la ciudad gloriosa, y estaba detrás de un muro, un gran muro dorado y grueso, y en el centro de la ciudad había un edificio redondo con una cúpula, y no sé qué edificio era, pero me llamó la atención lo hermosa que era la cúpula, y vi otros edificios como en las afueras de la ciudad y podía ver un lugar donde van bebés y niños, donde son amados y cuidados. Doy la bienvenida a Shannon Millman al programa. ¿Cómo estás, Shannon? Bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien, querida. Gracias. Muchas gracias por compartir tus experiencias cercanas a la muerte en el programa. La primera pregunta que debo hacerte es, ¿por qué sigues teniendo experiencias cercanas a la muerte? Eso es un problema. No lo sé, simplemente me desvanezco. He tenido a muchas personas en el programa que han tenido varias experiencias cercanas a la muerte, por lo que nos enfocamos en las más impactantes. Como has tenido cuatro y hablamos antes, seguramente nos centraremos en dos muy impactantes. Pero has tenido una vida tan interesante hasta ahora, es realmente fascinante. Antes de tu primera experiencia cercana con Dex, ¿cómo era tu vida? Sé que eras joven, tenías como 13 años, si no me equivoco. Así es, tenía 13 años. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Eras espiritual? ¿Tenías alguna inclinación? ¿Eras religioso? ¿Cómo era exactamente tu vida? Sé que todavía eres adolescente, pero Siempre fui un niño muy espiritual, no, no religioso, sino más bien espiritual. Yo veía a Dios en todo, desde niño pequeño. Pues yo veía cosas que los demás no veían, así que yo era una fuente de burlas de otros niños, pero yo podía ver a personas que ellos no podían ver. podías ver, como ya sabes, espíritus. Entonces tenías ese don desde muy pequeño, pero no te asustaba, simplemente te sentías muy cómodo con ello. No, no sabía que eran espíritus. Se veían tan sólidos para mí, simplemente eran personas. Y incluso hasta hoy, cuando alguien aparece, es como si fueran tan sólidos como tú. No son transparentes ni sombras o etéreos, lo que sea, brillantes o algo así. Claro, claro. Yo digo, por favor, no se me aparezcan así, pero simplemente se me presentan como personas normales, usualmente más jóvenes que versiones más jóvenes de sí mismos, pero para mí son solo personas sin cuerpos físicos y ellos todavía tienen su propia identidad y personalidades. Has estado lidiando con esto desde el principio, esencialmente algo que ha estado sucediendo. Entonces, cuando tuviste tu primera experiencia cercana a la muerte, cuéntanos brevemente qué ocurrió en tu primera experiencia cercana a la muerte a los 13 años, si recuerdo bien. Nos mudamos a Virginia Occidental, donde vivimos ahora, 50 años después. Mis padres querían que aprendiéramos a nadar, así que nos llevaron a la YMCA local y el profesor quería. Estaba en el grupo de los mayores y quería que nos lanzáramos de cabeza, así. Vi a los otros niños hacerlo sin problema, pero algo en mí decía, no puedo, simplemente no puedo. Él me advirtió, o haces este clavado o te lanzo yo. Y en ese momento me enfrenté al desafío con determinación. Me lanzó al agua y ¿No funcionó? no, no funcionó. El estilo de enseñanza era distinto en ese entonces.
muy distinto el estilo de enseñanza de aquel entonces. Vaya, así que moriste en ese momento. ¿Qué viste durante esa experiencia cercana a la muerte? Pues estaba en el fondo de una piscina de 3 metros, en la sección de 3 metros, y podía ver todo alrededor, la piscina sin. Quiero decir, estaba muerto en el fondo de la piscina y podía verme en el fondo. Podía ver el agua ondulándose en la superficie. Podía ver a mi madre al otro lado de la piscina y su rostro parecía estar justo aquí. Podía oír a la gente gritando. Podía oír a la gente hablar. La salvavidas que cuidaba a los niños pequeños en la sección de 1 metro de la piscina gritó a mi maestro, lo llamó por su nombre y le dijo, entra y sácala. Y entonces pude ver su rostro. Estaba paralizado, no podía moverse. Vi a mi mamá. Ella estaba gritando y estaba en el balcón donde los padres estaban, al otro lado de la piscina. Tengo 13 años y por supuesto no tengo idea de qué está pasando. Así que estoy viendo todo esto, estoy escuchando todo. Puedo ver a todos alrededor, todo al mismo tiempo, y al mismo tiempo estoy viendo esta luz. Y parecía un foco en la piscina. Y la luz se hacía cada vez más grande y más brillante. Era un blanco deslumbrante, pero aún así suave para mis ojos. No me lastimaba la vista y simplemente seguía creciendo. No sabía si yo me acercaba a ella o ella se acercaba a mí, pero era simplemente enorme y seguía haciéndose más y más grande. Y estaba a punto de tocarme cuando escuché lo que parecía ser una puerta metálica cerrándose de golpe y resonó. Y el salvavidas que tenía a los niños de mediana edad estaba como en la sección de 1,5 metros de la piscina. Había saltado y estaba sacándome. Estaba haciéndome RCPI, sacándome del agua. Y entonces vi a mi mamá. Cuando volví en mí, vi a mi mamá o en ella, todos estos niños alrededor, un montón de piernas y pies. Entonces, ¿este evento te cambió en algo? Me refiero a que claramente fue traumático, pero ¿te cambió de alguna manera en cuanto a conocimientos y ese tipo de cosas? Pues mi mamá y yo nunca hablamos realmente de eso. No sabía cómo se llamaba, no tenía ni idea. No sabía nada sobre experiencias cercanas a la muerte, ni nunca había escuchado nada de eso. Si acaso hizo que todo fuera más intenso. Las cosas que viví de niña las intensificó hasta que me convertí en una adolescente mayor y luego en una joven madre. Y entonces mi vida se volvió tan ajetreada que simplemente cerré la puerta a todo eso. Curioso. Cerraste eso y dijiste, no quiero lidiar con eso ahora. Y como que lo metiste en una caja, lo tiraste debajo de la cama, lo cual nunca es bueno en términos generales, cuando es. Eso que está debajo de la cama va a salir tarde o temprano y tendrás que enfrentarlo en algún momento. Claro que sí, y lo hice. Háblame de tu segunda experiencia cercana a la muerte. Antes de la segunda experiencia me había golpeado un rayo varias veces. Entonces tenemos que detenernos un momento. ¿Qué estás haciendo? Que estás cerca de los rayos y no solo eso, sino que te están golpeando varias veces y después jugaste a la lotería porque las probabilidades de que te golpee un rayo tantas veces son bastante remotas. Es bastante descabellado. Y he tenido gente que me dice que la próxima vez que tenga una experiencia cercana a la muerte, debo ir directo a Jesús y preguntarle los números de la lotería, ¿verdad? Así que todos saben que eso haré. El próximo, 5. Número 5, ¿sí? No sé si soy un pararrayos o qué. Realmente no lo sé. No tengo ni idea. 2 veces fue un rayo en bola y 2 veces fueron los rayos. Y la gente dice,
Bueno, el rayo viene del suelo. Bueno, puede que haya un arco desde el suelo, pero si miras al cielo durante una tormenta, verás que los rayos caen del cielo. Un rayo cayó del cielo y golpeó mi brazo de repente. Lo siento, ¿te golpearon 3 veces antes de la experiencia cercana a la muerte? 2 veces fue rayo en bola. ¿Qué es el rayo en bola? Es como una bola de fuego, así que puede atravesar el vidrio. Es algo raro, pero realmente puede pasar a través del vidrio. Me pareció que ya había pasado por ahí. El pequeño espacio entre el alféizar y la propia ventana. Así parecía que había entrado por ahí, pero también pudo haber atravesado el vidrio. No lo sé. Teníamos una gran casa victoriana con cortinas pesadas y los visillos y todo eso. Lo único que sé es que vi la bola entrando por la ventana y rodando a través de la habitación. Y yo estaba en la computadora en ese momento. En aquel entonces teníamos el gran gabinete que pesaba como 268 kilogramos. No podías levantarlo y moverlo. Está bien, me suena familiar. Estoy escribiendo en el teclado y esta gran bola de fuego rueda por la habitación y golpea mis manos y me sacudió hasta lo más profundo. Mis manos hormiguearon hasta los hombros. Quemó el teclado. Interesante. Está bien, entonces 2 rayos en bola, un rayo directo, eso hace 3, pero aún no has muerto. Estos 3 fueron solo el comienzo, básicamente. Está bien. ¿Qué pasó con el cuarto rayo? No puedo creer que esté diciendo esto. En el cuarto impacto de rayo, tu segunda experiencia cercana a la muerte. ¿Qué sucedió? Estaba en los escalones de concreto traseros con un techo justo encima, hablando por un teléfono inalámbrico, cuando de repente comenzó a llover y sabía que no debía usar un teléfono, cable, pero no creí que un teléfono inalámbrico fuera gran cosa. Pero al parecer no salgas afuera con el teléfono inalámbrico. Así que estaba sentado hablando con mi amigo por teléfono y un rayo cayó del cielo, me golpeó el brazo, mi brazo derecho, y pasó a través de mi cuerpo y viajó por debajo de la casa. Y teníamos un transformador justo enfrente de nuestra casa y lo hizo estallar en pedazos. Y cuando me golpeó el brazo, sentí un dolor ardiente, quemante, simplemente horroroso. Y luego me salí de mi cuerpo. Quiero decir, estoy en el suelo. Puedo ver mi cuerpo en el suelo. Pero una vez que me desprendí de mi cuerpo, ya no sentí dolor. Fue maravilloso. Era como, me encanta esto, ahora puedo hacerlo. Pero fue muy extraño porque no sabía que estaba muerto. Sucedió tan rápido que no tuve tiempo de procesar en mi mente, supongo que estaba muerto. Ese cuerpo arrugado en el suelo era yo. Y entré o floté o caminé o lo que fuera y fui a mi cocina. Y al llegar, todo tenía este tono dorado quemado. Así que miré alrededor, hacia las cortinas. Era simplemente muy extraño. Y noté que las cortinas de encaje de mis ventanas no eran mis cortinas. Así que pasé al patio comedor que estaba justo al lado de la cocina y me di cuenta de que ninguno de esos muebles era mío. Era mi casa, pero no eran mis muebles. Y caminaba por ahí y podía moverme sin problema. Así que fui del comedor a la sala y de la sala al salón y nada en esa casa eran mis cosas. Y entonces yo escuché este programa de radio antiguo sonando. Parecía algo de la época de los Waltons y supe que no teníamos radio en la casa y sabía que no teníamos electricidad.
¿Cómo sonaba la radio? Desconocía su origen. Buscaba desesperadamente la fuente de ese sonido misterioso sin éxito. A punto de enloquecer por lo extraño, casi perdía la compostura. Esta enorme, amorosa e indefinible presencia, enorme. Presencia llegó y me envolvió. Y en cuanto esa presencia se manifestó, sentí una enorme paz, un amor como nunca antes había sentido en mi vida. Y simplemente me llenó por completo. Y estaba en paz y estaba tranquilo y en ese momento estaba bien. Y de repente aparecieron estas hermosas nubes rosas y doradas y parte de la casa desapareció. Todo lo visible eran las nubes rosas y doradas. Empezamos a movernos muy rápido. No subimos ni bajamos, nos desplazamos lateralmente de lado a lado. Nos desplazamos velozmente entre nubes. Al final hallamos un jardín maravilloso, el más bello que había visto. Simplemente era un hermoso día soleado. Parecía el día perfecto. 24 grados, cero humedad, pájaros, flores. Era simplemente el lugar más hermoso. Y los colores eran tan ricos y vibrantes. Y había colores para los que ni siquiera había palabras. Podía escuchar música. Era como si todo tuviera un sonido vibracional. Las hojas de los árboles, las flores, cada color, el agua. Había un arroyo que simplemente parecía haber un millón de diamantes brillando en esta agua y fluía sobre unas rocas. Entonces noté que las rocas tenían un sonido. El agua tenía un sonido distinto. Cada hoja de pasto tenía un sonido diferente. Los colores. Todo tenía un sonido. Y al combinar todos esos sonidos, escuchas esta magnífica orquesta. Es como si todo estuviera cantando alabanzas a Dios. Todo. Y era tan hermoso. Lo llamo gran música porque había muchos instrumentos y muchas piezas complejas todas juntas para crear esta melodía. Y había dos jóvenes que se acercaron para saludarme y llevaban este marfil, ropa de lino muy detallada. Y noté que la tela tenía un tejido espiga, es decir, literalmente tomaron una instantánea del patrón del tejido, me la pusieron enfrente para referencia futura, lo cual supe años después que era eso. Pero en ese momento no sabía cómo, bueno, Bonito atuendo. exactamente. Pero fue casi instantáneo. A veces necesito que me den un golpe con la tabla en la cabeza. A veces necesito que me caiga un rayo para entender lo que está pasando. No tenía, no. En ese momento simplemente me dejaba llevar. Todo era tan magnífico y yo estaba completamente maravillado. Y los dos jóvenes eran mis dos hermanos que habían fallecido cuando eran bebés. Eran Michael y Stephen y se llevaban un año y eran menores. Yo era el mayor de ellos. Y cuando me sonrieron fue cuando me di cuenta de quiénes eran. Fue como, Dios mío, se parecen tanto a papá. Y tuvimos nuestra reunión familiar, los abrazos y las lágrimas. Y tan feliz de verte. Papá estaría tan orgulloso de ti. Eres tan hermoso. De hecho, se parecían exactamente a mi papá cuando era joven, solo que tenían el cabello más largo y rizado que él. Y su cabello era un rubio más oscuro con mechas de este color rubio. Y irradiaban luz. Parecía que habían estado en la playa todo el día y tenían ese resplandor en ellos. Entonces me di cuenta, todos los que veía tenían ese resplandor y es como si brillaran desde su interior. Después de nuestra reunión familiar, caminamos un poco más adentro del jardín
y llegó el momento de mi revisión de vida. Entonces, estaban parados uno a cada lado de mí, y esta enorme presencia amorosa se movió de junto a mí hacia mi espalda, y luego se acercó un montón de gente más a mi alrededor, y los conocía, pero no sabía de dónde. Y ellos me conocían, pero eran de distintas épocas, y la vestimenta que lucían parecía ser de diferentes épocas. Y algunas mujeres llevaban vestidos, algunos hombres trajes, otras personas usaban jeans. Supongo que dependía de lo que les resultara más cómodo. No sé, pero eso es lo que a mí me parecía lógico. Pero todos se reunieron a mi alrededor y no había una sola persona que tuviera más de 30 y tantos años. Así que todos eran jóvenes, fuertes y saludables. Nadie lloraba, nadie estaba enfermo, no había muletas, ni sillas de ruedas, ni nada de eso. Quiero decir, era increíble. Era como, wow, la gente es tan hermosa y todos son tan fuertes y saludables. Cuando mis dos hermanos tuvieron que decirme que había muerto, porque en ese momento yo no sabía que todavía tenía hijos, Entendido. y de hecho tuvieron que decirme que había muerto. Y yo estaba como, bueno, si esto es la muerte, puedo con esto, no está mal. Y entonces baja esta pantalla. Ahora, cuando me dijeron que había muerto, miré hacia abajo, al frente de mí, para ver si todavía tenía cuerpo, porque sentía que sí, todavía me sentía como yo. Y miré hacia abajo, al frente de mí, y podía ver mi cabello cayendo sobre mi pecho. Podía ver la ropa que llevaba ese día que aún tenía puesta. Sentía el fresco pasto bajo mis pies. Podía sentir, podía oler y podía tocar. Y era como si pudiera ver en 360 grados a mi alrededor. Así que podía ver hasta el más mínimo detalle sin siquiera girar la cabeza. Después de que me dijeron que había muerto, miraba y veía que aún tenía cuerpo, pero era ligero, no era pesado como lo son nuestros cuerpos aquí. Y no me preocupaba si mi cabello estaba bien o si mi maquillaje estaba bien. Eso no me importaba, me sentía amada y aceptada, y nunca me había sentido amada y aceptada en esta vida. Siempre me habían dicho, eres gorda, eres fea, eres estúpida, y nunca había sentido el amor que sentí allí. Y entonces una pantalla se despliega y estoy viendo esta pantalla y era como ver una película antigua en blanco y negro en un viejo proyector. Así que estoy observando mi revisión de vida y era desde el momento en que nací hasta ese día en que morí. Y no sabía que se suponía que debía juzgarme. Nadie más parecía juzgarme y no me di cuenta de que se suponía que debía hacerlo, así que no lo hice y la revisión de mi vida terminó así, de repente, y me pareció algo rápido. La vida debió haber sido bastante aburrida porque terminó muy rápido. Y les pregunté a mis hermanos, ¿me perdí de algo? ¿Qué me falta? Y ellos solo sonrieron y no me respondieron realmente. Y pensé, eso no es justo. Estás usándome la carta de hermano aquí. Pero me di cuenta de que nadie más me estaba juzgando. Yo no me juzgué. Y así terminó. Y eso fue todo. Y no hubo el juicio ese. No es que no haya juicio, pero quiero decir, para mí no hubo ningún juicio. No sentí juicio alguno, sentí amor de la entidad a la que llamo Dios, esa gran, inmensa, sin forma, y nadie de mis hermanos me juzgó. Las demás personas a mi alrededor no me juzgaron, así que no me sentí juzgado en absoluto. Y empecé a pensar que tal vez el juicio es cuando nos juzgamos a nosotros mismos ante Dios, que es perfecto. Y
Si sentimos que merecemos castigo, entonces lo recibimos, pero si no lo merecemos, entonces no lo recibimos. No sé, pero así me sentí. No sentí nada en absoluto. ¿Sentiste lo que otras personas sentían cuando interactuabas con ellas durante la revisión de tu vida? Porque eso es algo que he escuchado varias veces. No lo hice. Simplemente fue como lo estaba viendo solo por información y por eso pensé que quizás mi vida era aburrida, porque Además, esto no es el análisis definitivo de la vida, así que no tienes idea. Es parte de muchas revisiones de la vida, experiencias cercanas a la muerte. Podría haber sido planeado para esta experiencia en particular. Interesante. ¿Y luego qué pasó? pues mis hermanos me estaban dando un recorrido y pude ver edificios. Vi esta hermosa, lo que yo llamo la ciudad gloriosa, y estaba detrás de un muro, una gran muralla dorada y gruesa, y en el centro de la ciudad había un edificio redondo con una cúpula. No sé qué era ese edificio, pero me llamó la atención lo hermosa que era la cúpula. Y vi otros edificios como en las afueras de la ciudad y pude ver un lugar donde van bebés y niños, ¿no? Donde son amados y cuidados, o por sus abuelitas y abuelitos o bisabuelas, o sus seres queridos y claro, ancestros, ángeles, mentores, maestros. Hay personas que están específicamente capacitadas para cuidar de estos niños porque ellos no solo crecen, crecerán físicamente hasta cierto punto y luego dejan de crecer y entonces todo se trata del crecimiento espiritual. Así que bebés y niños van allí y son amados y cuidados y todos corrían y había columpios y trampolines y tablas para saltar y lo que sea. Todos se la estaban pasando genial. Y vi a personas cuidándolos y vi otro edificio que parecía una biblioteca gigantesca y tenía libros desde el suelo hasta el techo y eran todos los libros sobre cualquier tema que pudieras querer saber. Lo llamé el Salón del Conocimiento, pero no sé si así se llama. Así que vi eso. Vi lo que parecía un hospital espiritual. Lo llamo así. No sé si ese es su nombre, pero así lo percibí. Um, Verás, el cielo es un lugar muy tranquilo y sereno. Es muy tranquilo, muy pacífico, muy suave, muy amoroso. Y hay personas que pueden morir muy rápidamente y no tienen ni la menor idea de lo que está sucediendo. Como yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo. Estaba en este lugar hermoso, pero no sabía que estaba muerto. Tenía a mis dos hermanos que me querían lo suficiente como para decírmelo, pero puede haber otras personas que no. Tienen dos hermanos que les digan, así que van a este lugar y a todos se les lleva suavemente a la conciencia de lo que ha pasado. De acuerdo, ya no estás en la tierra, estás aquí con nosotros y te queremos. Y esto es lo que ocurrió. Has hecho, pero estás bien y ahora estás aquí y luego continúas desde ahí. Es algo así. Es gradual. Reconocimiento de ubicación. Claro, exactamente. No es abrupto, es muy suave. No vi a nadie sufriendo. No vi dolor. No se lastimaba a los animales. Vi muchos animales corriendo por llanuras y colinas y valles. Te están guiando o explorando por tu cuenta. Te llevan en un recorrido. Es como si te guiaran en un recorrido casi. Eso es lo que yo diría. Caminábamos, pero podía ver muy a lo lejos con mucho detalle. Así que no creo que nos acercáramos completamente al edificio, pero podía ver el edificio.
podía ver dentro del edificio. Como lo que hiciste en tu primera experiencia cercana a la muerte, cuando pudiste ver el rostro de tu mamá, aunque no estabas cerca de su rostro. Concepto similar, ¿cierto? Sí. Así que estabas haciendo un recorrido virtual. Mientras caminabas podías saltar y explorar el cielo o el más allá, ¿verdad? Qué interesante. ¿Qué más viste? Había esta hermosa muralla de castillo. Era como un muro de piedra en el campo y estaba como cayéndose y tenía rosas rosas creciendo por encima. Y simplemente quedé encantado con esta hermosa muralla porque era como, cómo es un muro. Se había caído y era simplemente hermoso, impresionante. Lo vi tanto en mi segundo como en mi tercer viaje. La misma muralla, mismo sitio. Observé casas. Entonces la ciudad está justo aquí. Por aquí estaban los otros edificios que vi. Por aquí estaban estas casas y una estaba sobre un acantilado y podía ver el océano, el agua chocando contra las rocas. Y la casa estaba hecha de un tipo de piedra que brillaba con la luz. Había otra casa justo detrás y era como, no sé, una casa estilo cottage inglés, con hermosos jardines de rosas en la parte trasera. No sé quién vivía en esas casas, pero definitivamente eran casas y hermosas casas. Sí vi una habitación. Mis hermanos estaban conmigo. Me llevaron a esta habitación donde estaban celebrando una fiesta y era absolutamente impresionante. La gente iba vestida de gala. Había un hombre sentado en la esquina en un gran piano y estaba tocando música y había candelabros y rosas cayendo de jarrones sobre el piano. Era impresionante. El suelo era como de mármol y tenían una alfombra rosa de felpa en el suelo. Su candelabro, más grande que mi casa. Al otro extremo de la sala se veían mesas con mantelería lujosa y bandejas de plata brillante con carnes, quesos, frutas, verduras y pasteles exquisitos. Panes, todo lo que pudieras desear. Y no, la carne no era porque se mataran animales, era porque Dios puede manifestar cualquier cosa con solo pensarlo. No se mata a los animales, pero es lo que tú quieras. No es necesario comer para sobrevivir, sino porque lo disfrutas. Y las familias también. La gente se reúne y disfruta, reunirse alrededor de la comida. Así que fue increíblemente hermoso. Todo fue simplemente hermoso. Entonces, caminas con tus hermanos, tienes esta otra presencia grande, sin forma, contigo todo el tiempo. Ya has aceptado que estás muerto en este punto, supongo, y simplemente estás básicamente deambulando. ¿Qué sucede después de este increíble recorrido? ¿Por el cielo? Porque si regresas. ¿Cómo sucede todo ese proceso? Bueno, me giro para ver hacia la esquina, como al lado de la gloriosa ciudad, y hay un bosquecillo de árboles, y veo a Jesús caminando entre los árboles, y se acerca a mí y me habla. Y cuando Él me habla, mis hermanos desaparecen. No sé a dónde se fueron. Así que estoy solo mirando a Jesús y escuchando lo que me dice. Y Él me lleva hacia un claro en el bosque y es simplemente tan hermoso. Todo es tan hermoso. Y había un tronco ahí tirado y me senté en el tronco. Y cuando me senté en el tronco, Jesús se alejó
y había otro hombre sentado en el extremo del tronco. Y ese hombre era Dios. Y empezamos a hablar y me preguntó. Al principio era solo charla casual, hasta que quedé como, digamos, atónito por todo y tuve que reaccionar porque Dios me preguntó, ¿qué harías si solo fuéramos tú y yo? Y yo como, ¿qué? No tenía ni idea de qué. Entonces lo repitió, ¿qué harías si solo fuéramos tú y yo? Pero yo no lograba comprenderlo. No tenía sentido para mí y yo pensaba, no, te entiendo. ¿Qué esperas que responda? No tengo ni idea de lo que buscas. Entonces, él dijo, bueno, ven conmigo. Así que atravesamos el bosque y llegamos a un claro. Y me muestra, hace un gesto con la mano y me enseña la inmensidad del universo, las estrellas, los planetas, los gases multicolores, todo eso. Pero no hay árboles, no hay gente, no hay autos, no hay casas, no hay animales, nada, solo todo eso. Así que miré a Dios y le dije, si solo hay todo eso, tú y yo, te cansarías de mí después de los primeros 10 minutos y ya no me querrías, así que no. Y él simplemente echó la cabeza hacia atrás y comenzó a reír. Y luego, cuando me di cuenta de lo que había dicho, pensé, ¿quién sabe? Sharon reaccionó. Y luego volvimos y nos sentamos de nuevo en el tronco y me preguntó otra vez y empecé a pensar, oh, Dios mío, ¿cómo voy a responder a esto? Porque todavía no tenía una respuesta. Así que estoy mirando este hermoso árbol. En este hermoso árbol podía ver todos los detalles, la corteza, las raíces bajo el suelo. Todo está conectado con todo. Los árboles purifican el aire, nosotros respiramos ese aire y todo eso. Así que me di cuenta de eso. Ahora no sé por qué dije esto, porque nunca he leído el Corán, nunca he leído, no sé nada sobre el Islam, no sé nada de eso, pero dije, Dios, tu centésimo nombre es. Dios está en todas partes, Dios no está en ninguna parte. ¿Y Dios está en mí? Y él dijo, sí, es correcto. Y yo dije, Dios, tú creaste este árbol, tú estás en él. Así que al verlo te veo a ti. Él dijo, sí, es correcto. Pues entonces dije lo mismo sobre mis padres. Tú creaste a mis padres. Tú estás en mis padres. Cuando veo a mis padres, te veo a ti. Lo dije sobre mis hijos. Luego estaba esta persona que me maltrató mucho y me hizo mucho daño. Y dije, aunque esta persona me haya lastimado mucho, tú creaste a esta persona. Tú estás en esta persona. Así que cuando veo a esta persona, te veo a ti. Él dijo, sí. Luego dijo, ahora tengo una pregunta para ti. Dijo, ¿qué harías si fuera solo? Si te estás mirando al espejo, ¿qué ves? Y pensé, pues tú me creaste, tú estás en mí, así que cuando me miro al espejo te veo a ti. Él dijo, sí, es correcto. Y lo que me estaba diciendo, empezó a decirme, te amo, estoy contigo, no eres todo lo que todos te dicen que eres, no eres lo que el mundo te hace ser, eres lo que yo te hago ser. Y no cometo errores, no hago basura, tienes un propósito, igual que todos tienen un propósito, y eso es importante. Y necesitas empezar a verte de esa manera. Y así. Entonces, tras eso, fue poco después de eso que volví a mi cuerpo. Entonces, después de eso, ¿simplemente regresaste de golpe? ¿Hubo algo así como, ¿quieres volver? ¿No quieres volver? No se hizo ninguna de esas preguntas. No recuerdo que me hayan hecho ninguna de esas preguntas. Si hubo una conversación entre Dios y yo sobre mi regreso, no fue buena y no la recuerdo. ¿Te devolvieron de golpe a tu cuerpo solo así? Básicamente sí, y fue muy doloroso. Iba a decir que el dolor y todo empezó a llegar. Oh, fue horroroso, fue terrible.
claro. Así que cuando regresaste con esta experiencia cercana a la muerte fue un poco más intensa que la primera y pudiste procesarla a un nivel más alto que la primera. ¿Cómo manejaste esta nueva experiencia? ¿La compartiste con otros? ¿Cómo procesaste todo esto psicológicamente? Es una buena pregunta. En ese momento no tenía ni idea ni nombre para ello. Nunca había oído hablar de experiencias cercanas a la muerte, del doctor Moody o algo similar. No sabía nada al respecto. Hablando. La señora con la que estaba hablando por teléfono cuando me golpeó el rayo era una mujer nativa americana, una curandera, y como 2 semanas después del incidente, se puso en contacto conmigo para saber si estaba bien, porque me escuchó gritar. Luego el teléfono se cortó, murió. Ella no sabía qué había pasado. Cuando le conté lo sucedido, fui a este lugar, vi a mis hermanos, vi a Jesús, vi a Dios. Ella pudo decirme qué era. Ella sabía cómo se llamaba realmente. Cuando regresé, estaba en lo que yo llamo la burbuja rosa, porque no sé cómo más nombrarla. Estaba flotando, literalmente flotando. La gente decía que brillaba, podía ver y oír cosas a largas distancias. Observaba cómo el pasto literalmente se multiplicaba y crecía en el jardín, las flores abriéndose y cerrándose, y escuchaba el zumbido de la electricidad en el aire. ¿Cómo procesaste esto otra vez? Porque es mucha información. Pues si no fuera por mi amigo, no sabía qué pensar. Estaba en una relación muy abusiva en ese momento y me decían que estaba perdiendo la razón, que estaba loca, y no era así. Todo esto era parte de esa unidad. Todavía estaba en esa unidad con Dios, esa unidad con todo y con todos, y amaba a todos. Y no podrías lastimarme aunque lo intentaras. Y fue como 6 meses flotando. ¿Mantuviste esto por unos 6 meses? 6 meses. Y luego fue como si me hubieran arrojado escaleras abajo y salí de eso de golpe. Y estuve en shock durante 6 meses y tuve que llamar a mi amiga de nuevo y decirle, ¿qué me pasa? Y ella dijo, estás en shock. Pasar de esa dicha, esa unidad con Dios y toda la creación a la crueldad de los demás. Y saliste de ello tan abruptamente que quedé en shock y no sentí nada. No estaba feliz, no estaba triste, no era nada. Y eso me preocupaba. Y ella dijo, se pasará. Y así fue, se pasó. Está bien, ahora hablemos de tu tercera experiencia cercana a la muerte, la cual también fue bastante intensa, ¿verdad? ¿Qué la provocó? ¿Qué sucedió? En noviembre de 2016 tuve una cirugía de emergencia por una obstrucción intestinal y estaba en cirugía sin... Lo que realmente sucedió es que aspiré por el tubo de respiración y dejé de respirar. Fue entonces que salí de mi cuerpo y yo observaba cómo me operaban y tenían estos gorros azules y sus cabezas estaban inclinadas y llevaban guantes azules y tenían sangre por todos los guantes. Y pensé que era asqueroso. Así que me fui hacia la esquina de la habitación con la esperanza de no ver dentro de mi cuerpo. Así que estoy sentado en la esquina de la habitación y todavía puedo ver. Era como si estuviera sentado en una silla o algo así en la esquina, cerca del techo, y estoy mirando hacia abajo. Y
Lo que apareció fue algo como un remolino de colores del arco iris. Parecía como un remolino al revés y tenía colores de arco iris. Y solo pensé, bueno, me largo de aquí. Y atravesé eso directamente y terminé en la muralla dorada que rodeaba la ciudad, que había visto anteriormente. También podía ver la pared de piedra de campo. con rosas rosadas. Sí, con las rosas rosadas. Estaba a medio camino entre el jardín y la gran pared, así que estaba junto a esta enorme estructura. Parecía, era oro puro sólido, como bloques de ceniza hechos de oro, y era muy alta. No pude saltarla, lo intenté. No se me ocurrió simplemente caminar unos metros más allá y abrir las puertas. Y ahí estaban, las puertas ya estaban abiertas, pero al pasar por las puertas abiertas podía escuchar a la gente hablando. Escuchaba el choque de los platos, escuchaba música sonando. Se estaban preparando para una fiesta. Así que ahí estaba pensando, ¿cómo voy a atravesar esa pared? Porque ya es suficiente. Voy a pasar por esas. No quiero regresar. Y había este pequeño cachorro beagle blanco con café y estaba saltando a mis pies y yo jugaba con él. Así que literalmente estaba interactuando con otro ser, siendo un cachorro. Y luego vi a cientos de personas saliendo del jardín donde estaba antes y, y estaba yo muy al fondo a la izquierda y en medio. El jardín y la pared donde estaba era este prado de pasto alto y hermosas flores silvestres. Pero toda esta gente salía del jardín y vi a dos hombres de Oriente Medio. Se acercaron mucho a mí y luego entraron a la ciudad. Vi a alguien que parecía ser de Nueva York o algo así, como un trabajador de la construcción. Todavía llevaba puesto su casco de seguridad y tenía un cinturón de herramientas con herramientas metidas en él. Se acercó a mí y luego entró a la ciudad y había otra pareja. Quiero decir, había mujeres y niños y hombres de todas las edades, tamaños, colores y formas. Tantas personas que ni siquiera podía contarlas, ¿verdad? Pero las últimas dos personas que se me acercaron, y de hecho conocía al más joven de los dos, había fallecido hace años y lo conocía a través de su madre que me mostraba fotos de él y estaba acompañando a un señor mayor y todas las personas que olvidé mencionar antes, cada uno tenía su propio ángel y el ángel era más alto, vestido con túnica, banda azul, túnica blanca, y era mucho más alto que la persona y resplandeciente. Así que yo sabía la diferencia entre ángeles y personas, y cada uno tenía su propio ángel. Así que cuando estos dos se me acercaron y conocí al más joven, simplemente estaba tan emocionado, era como te conozco. Y él me sonrió y acompañó a su padre hacia las puertas de la ciudad. Así que no sabía de qué iba lo del cachorro, pero yo jugaba con el cachorro. Había más en ello, pero esa era la parte más importante de lo que viví. Así que cuando yo recobré la conciencia en el hospital, con el tubo de respiración en la boca, una enfermera a mi lado y máquinas sonando. Cuando la enfermera notó que despertaba, me quitó el tubo, supongo. Cuando ya estuve lo suficientemente bien para regresar a mi habitación, tomé mi teléfono y en él había un mensaje de otra amiga mía. Y ella me contó que el esposo de la madre del joven que había fallecido antes había muerto ese día mientras yo estaba en cirugía. Y dije, lo sé por qué lo vi. Estaba con su hijo y estaban en la ciudad. Estaban bien.
Mi hija vino a verme al hospital esa noche y le conté la historia y mencioné al cachorro y ella dijo, mamá, tuvimos que llamar a la policía, a un vecino que fue visto golpeando a su cachorro Beagle hasta matarlo. Y dije, ese cachorro está allí, está bien, nuestros animales van al cielo. Y le dije que no se preocupara, el cachorro estaba bien. Está bien. En esta tercera experiencia cercana a la muerte, no tuviste guías, no había otras entidades. Era como si simplemente hubieras caído en donde lo dejaste y estabas como solo, observando lo que sucedía, pero técnicamente no eras parte de ello. Solo lo estabas viendo de muchas maneras. La única parte que tuve fue jugar con el cachorro. Claro, e interactuar con el niño que conocías y luego te regresan de golpe a tu cuerpo. Supongo que para este punto ya estás acostumbrado a las experiencias cercanas a la muerte, así que puedes manejarlo, lidiar con esto. Ahora, tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué crees que te pasó esto? ¿Por qué piensas que has tenido tantas de estas experiencias cercanas a la muerte en esta vida? Dos cosas, creo. Sigo intentando encontrar una salida. Sigo queriendo irme. Y Dios como que dice, oh no, todavía tengo más cosas para que hagas. Vas a regresar. Sin embargo, no quiero estar aquí. Quiero volver allá. Quiero estar allá. Y esta vida ha sido increíblemente dura. Ha sido extremadamente dolorosa, muy difícil. Y solo quería irme. En un momento incluso lloré y dije, Dios, ¿qué hice mal? ¿No te agrado? ¿Huelo mal? ¿Cuál es el problema? Sigues devolviéndome allí. Y otra cosa es que creo que la tercera experiencia ocurrió porque necesitaba hacerle saber a la madre que su esposo y su hijo estaban bien. Y necesitaba hacerle saber a mi hija y a otros que nuestras mascotas son como nuestros seres queridos y también van al cielo. Y vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Solía jugar con mi hermano, no Michael, cuando era niña. Él era una de las personas que siempre veía y luego dejó de venir y fue como si me sintiera abandonada. ¿A dónde fue? ¿Por qué me dejó? Pero él estaba en el cielo y aún seguía cuidándome. Y creo que es para que pueda hacer saber a la gente, hay otro lado. Esto no es todo lo que hay. Y lo que hay es, el amor es inmenso y lo que hay allá es más real que aquí. No es la primera vez que escucho eso, no es la primera vez que lo escucho. Tu historia es asombrosa y sigues regresando, es única. Hay elementos que ya había escuchado antes, hay elementos que no había escuchado antes, y cada experiencia cercana a la muerte es muy personalizada para la persona. ¿Cuándo decidiste salir del armario, por así decirlo, públicamente, para hacer entrevistas y realmente hablar sobre estas experiencias de manera más amplia? Tardó muchos años, de verdad que sí. Fue muy difícil y a veces todavía es muy difícil porque hay mucha gente allá afuera que es dura, simplemente diré dura. Y he vivido con tanta abusos a lo largo de los años que a veces no sé cómo tratar con la gente, pero creo que Dios utiliza, Él utilizará este tipo de cosas. Las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte regresan con una fuerte necesidad de compartir con los demás, de hacerlo saber, nos lo hayan dicho o no. Sentimos la necesidad de compartirlo, de dar esperanza, de que esto no es todo, que el cielo es real y Dios te ama, o como quiera que llames a Dios. Tiene un sinfín de nombres y habla un sinfín de idiomas, así que como sea.
él, ella, lo que sea, que somos amados y que no estamos aquí simplemente para debatirnos y equivocarnos, para luego arder en el fuego de lo que sea. Eso no es lo que es. Ese no es el Dios que conocí. Y tal vez Él quiere que volvamos y digamos, ¿quién es Él? ¿A quién conocimos? ¿Con quién nos encontramos? Nuestros seres queridos siguen ahí, no están tan lejos. Y descubrí que el cielo no está arriba ni abajo, el cielo está por aquí. Es saltar a otro reino si así quieres. Will, izquierda o derecha, o caminar de una habitación a otra en tu casa. Descubrí que la muerte fue muy fluida y sin fallas. Un minuto estaba aquí y luego estaba allá y me impresionó al no entender lo que pasaba en ese instante. Sharon, gracias por compartir tu historia con nosotros. Voy a hacerte algunas preguntas, preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir? Vida plena. Actuar por amor a los demás. Si pudieras regresar en el tiempo y hablar con la pequeña Sharon, ¿qué consejo le darías? No hagas caso al mundo. ¿Cómo defines a Dios? Dios es ese enorme espíritu amoroso y sin forma que estuvo conmigo. Dios es espíritu, pero también defino a Dios como Él es amor. Amor puro, puro, puro. Y la otra parte de mi definición es que Él no está limitado. Es tan inmenso y tan más allá de cualquier pequeña caja en la que intentemos encerrarlo, que puede hablarnos de muchas, múltiples maneras. Y me tuvo que golpear con rayos 4 veces antes de que fuera lo suficientemente inteligente para escuchar. Y cada vez aumentaba más el volumen hasta que estuve frente a él y pudo decirme, oye, yo no te creé para que hicieras este tipo de cosas. No hagas caso a todas esas personas. Escúchame a mí. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida para nosotros? Amar, amarnos unos a otros. Y hay muchos tipos de amor, así que no es solo el amor físico, sino es el amor del tipo, moriría por ti, te amo sin condiciones y te amo tal y como eres. No tienes que cambiar ni ser nada más que quien eres. Y es ese tipo de amor. Y si podemos hacer eso, si yo puedo hacerlo y tú también. La siguiente persona, todos estamos cambiando nuestro mundo. Creo que estamos aquí para aprender a amar y ser amados. ¿Dónde pueden las personas saber más sobre ti y tu trabajo en el mundo? Pues estoy en Facebook y tengo un sitio web en WordPress. Busca a Sharon Millerman. Y ahí podrás poner tus enlaces en las notas del programa. No te preocupes. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Sharon, recuerda que Dios te ama, como sea que llames a Dios. Te ama tanto que piensa en ti las 24 horas del día, todos los días, en cada momento. Y si dejara de pensar en ti por un segundo, simplemente dejarías de existir como si nunca hubieras sido. Y te ama así de mucho. Y me ama así de mucho. Y a la siguiente persona nos ama a todos así de mucho. Y puede hacer todo eso al mismo tiempo. Me dijo una vez, no importa cuán pequeño puedas ser en el gran esquema de todo lo que he creado, eres tan esencialmente importante para todo lo que he creado. Y si dejaras de existir, mi creación cambiaría. Así de importante eres. Sharon, muchas gracias por venir al programa. Gracias por compartir tu increíble experiencia con todos nosotros y tu valentía para mostrarla al mundo y ayudar a otras personas. Realmente te lo agradezco, querida. Gracias de nuevo. Gracias, mil gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.